Jóvenes, este es un video en donde voy a explicar cómo calcular resistencia total, caídas de voltaje y la intensidad en un circuito mixto, un poquito más complejo que los que hemos resuelto. Les sugiero que vayan copiando el planteamiento. Tenemos de entrada este circuito eléctrico mixto en donde la fuente de alimentación, el potencial eléctrico tiene un valor de 20 volts, los cuales van a ir en esta dirección, como las manecillas en el sentido de las manecillas del reloj, y tenemos una resistencia, aquí tenemos dos en paralelo, seguimos, aquí tenemos otra en serie, aquí tenemos tres en paralelo, aquí tenemos otra en serie, y luego aquí tenemos estas dos en serie, pero con respecto a esta están en paralelo. Entonces vamos a numerarlas en este sentido: R1, R2, R3, R4, R5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Acá tenemos el valor de cada una de las resistencias. R1 va a valer 1, R2 2, R3 1 ohm, R4 3 ohms, R5 3, R6 4, R7 1, R8 2, R9 1, R10 2 y R11 3 ohms. El siguiente paso que deben de hacer es ponerle los símbolos de R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, 9, 10 y 11. También vamos a hacer hincapié en que las uniones del circuito donde se juntan estas separaciones, ¿sí? Cada uno de estos puntos donde se juntan un conductor con otro conductor se van a llamar nodos. Entonces necesito que le pongan aquí unas marquitas porque me interesa estos dos nodos. A este nodo le vamos a llamar A y a este B, ¿sí? Está así como que aleatorio. Podríamos haberlo puesto de aquí a aquí, o bien de aquí a acá, de aquí a acá. Pero bueno, yo decidí que fuera este el A y este el B. Vamos a ponérselo así. También vamos a calcular la resistencia equivalente, que es la sumatoria de todas las resistencias, y la intensidad de mi circuito. Posteriormente lo que tengo que ir haciendo es poner cuánto vale cada uno de mis resistencias o de mi sumatoria de resistencias, para que después al final pueda tener ya un solo circuito en serie. R1 dijimos que vale 1 ohm, R2 vale 2 ohms y R3 vale 1 ohm. Por lo tanto, cuando yo hago esa sumatoria me va a dar R12, que es el número que seguiría, y R12 va a tener un valor de 0.66 ohms. Luego seguimos con R4, que tiene un valor de 3 ohms. Y luego tenemos aquí la sumatoria en paralelo de R5, R6 y R7. R5 vale 3 ohms, R6 vale 4 ohms y R7 vale 1 ohm. 1 ohm. Si yo aplico la fórmula de las resistencias en paralelo, entonces voy a tener R13, que va a tener un valor de 6.315 ohms. ¿Vale? Ustedes resuélvanlo y cotejen que esté bien. R8 tiene un valor de 2 ohms. Y luego tenemos este sistema, en donde R9 y R10 están en serie. R9 vale 1, R 1 ohm, R10 vale 2 ohms. Por lo tanto, de estos dos voy a calcular R14. Y R14 va a tener un valor de 1 más 2, 3 ohms. Entonces, estas dos resistencias van a estar simbolizándose por R14. Ahora voy a tener que sumar en paralelo R14 y R11, que R11 tiene un valor de 3 ohms. Entonces 3 ohms y 3 ohms en paralelo me van a dar R15, cuyo valor es de 1.5 ohms de R15. Ahora sí, ya tengo todas mis resistencias. Aquí se me borró un poco. Ya tengo todas mis resistencias y solamente las voy a sumar en serie. 1 más 0.66 más 3
más 0.6315 más 2 más 1.5. El resultado de mi resistencia total es de 8.7915 ohms. Ese es el valor de la resistencia equivalente o resistencia total. Ahora vamos con la intensidad. De acuerdo a la ley de Ohm, vamos a despejar intensidad, donde quedaría intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Si el voltaje es de 20 volts, ¿sí? Aquí estaba indicado 20 volts, y la resistencia es de 8.7915 ohms, entonces la intensidad me va a dar un valor de 2.275 de manera redondeada amperes o amperios. 2.275 amperios. Y esa va a ser la intensidad que va a estar circulando por todo mi circuito eléctrico. Por lo tanto, si yo quiero saber la caída de voltaje de R1, o sea, la primera caída de voltaje, que va a ser igual a VIR, a intensidad por resistencia 1, entonces el voltaje 1 va a ser intensidad, que son 2.275 por 1, que es el valor de mi resistencia. En este caso, el voltaje 1 es de 2.275 voltios o volts. Eso quiere decir que si mi potencial eléctrico, si mi fuente de alimentación está saliendo de 20, hasta aquí va de 20. Pero después de que pasa por esta resistencia, ya no van 20. Ya van 20 menos los 2.275 volts. La pregunta, y por lo que les decía que anotaran este nodo con este nodo, es para saber cuánto va a haber de potencial eléctrico en este tramo y en este tramo. Bueno, entonces, aquí ya vimos que eran 20 y le vamos a restar 2.275 después de que pase por aquí. Entonces, vamos a seguir y aquí vamos a hacer el voltaje 2, la caída 2 o voltaje 12, en este caso porque la resistencia es R12. Entonces va a ser 2.275 amperes por 0.66. Y el voltaje 12 me va a dar un valor de 1.5 volts. 1.5 volts. Bien. Aquí salió de 20, dijimos, el voltaje, y bajó, hay que restarle 2.275. Y aquí, después de pasar por este complejo de dos resistencias, aquí va a salir con lo que se le restó aquí, menos lo que se le va a restar de 1.5. La pregunta es, ¿cuánta energía eléctrica, cuánto potencial eléctrico entra aquí y cuánto sale acá? Bueno, haciendo estas dos restas, 20 menos 2.275 menos 1.5, el resultado va a ser 16.225 volts. Esto es lo que va a haber aquí. Pero como esta resistencia es muy fuerte, es de 3 ohms, vamos a calcularla. Voltaje 4 es igual a 2.275 por 3 y me va a dar un valor de 6.825. 6.825 volts. Entonces, a 16.225 volts le voy a restar 6.825 volts. Y entonces, en este tramo que va de la resistencia 4 hasta antes de que llegue al complejo que me están formando R5, R6 y R7, al cual yo le denominé R13, en este tramo nos va a quedar, ¿cuánto de potencial eléctrico? Nos va a quedar 9.4 volts. Estos 9.4 volts son los que van a tener que alimentar este complejo, esta resistencia de 2 ohms y este complejo de tres resistencias que tiene un valor de 1.5. Cuando ustedes terminen de realizar todas las caídas de voltaje, ¿sí?, se van a dar cuenta que el voltaje total va a ser igual a voltaje 1 más
el voltaje 12 más el voltaje 4 más el voltaje 13, que es este, más el voltaje 8 más el voltaje 15, que es este complejo. Y si lo hacen bien, el voltaje total o las caídas de voltaje total les va a dar un valor de 19.999.1 voltios. ¿Sí? Bueno, si se dan cuenta, es un número muy, pero muy cercano al 20 que teníamos acá. Eso quiere decir que en el tramo que va de este complejo que yo le llamé R15 hasta donde vuelve a entrar la fuente de energía, pues va a haber una diez milésima de energía por ahí, perdón, 9 diez milésimas todavía circulando por ahí, lo que quiere decir que sería 0.0009 volts es lo que queda para alimentar aquí. ¿Sale? Y como en la vida real hay muchas fugas de energía, pues posiblemente esos .0009 volts se vayan a ir perdiendo también por aquí, vayan saliendo, ¿sí? Hasta que llegue casi en ceros, pero aquí vuelve a entrar el potencial eléctrico y vuelve a suministrarse la energía suficiente para alimentar todo este complejo circuito. Espero que haya quedado claro y cualquier duda estoy a sus órdenes.